Muy buenos amigos, estamos aquí nuevamente y vamos a hablaros de un tema súper importante, que es sobre la educación tradicional y sobre educación alternativa. La educación tradicional que os vamos a hablaros es sobre los orígenes de la educación del sistema obligatorio público, y también os vamos a hablar sobre las distintas ramas de educación heterodoxas que hay, sobre todo educación que está más bien en el ámbito más bien privado o educaciones que están más conectadas a visiones más humanísticas, integrativas, y que ven a los niños y a los adultos no solamente como una persona que va a transmitirle conocimientos y tiene que obedecer como la educación tradicional, sino como un ser humano que tiene todas las potencialidades, en el cual se le transmite toda esa información de conocimientos, autoestima y herramientas que les permita desarrollar su máximo potencial a nivel mental, emocional, físico y sobre todo como mejoramiento como ser humano. Entonces vamos a hablaros ahora sobre los orígenes de la educación obligatoria. En la educación obligatoria, desde la primera revolución industrial, originariamente fue en la antigua Prusia. La antigua Prusia fue un estado en el cual sabemos que la Europa, después de las guerras mundiales, se remodificó, hubieron guerras, y los estados tal como están actuales ni mucho menos estaban como ahora. Se fueron perdiendo territorio, otros se unificaron, otros se fueron haciendo más grandes y otros países se debilitaron y otros, por así decirlo, nacieron o se fortalecieron después de las famosas guerras mundiales, y también en el siglo XIX, en la era industrial, en la primera y segunda revolución industrial. La educación obligatoria en la antigua Prusia era una educación basada en educar o, por así decirlo, adiestrar a la población en un ámbito que se estaba desarrollando en la era industrial. Se necesitaba a trabajadores que tuviesen una formación para hacer un trabajo específico en las fábricas, y trabajos muy manuales, repetitivos, y que les sirvieran para adaptarse a ese sistema económico industrial. Como sabemos, la primera y segunda revolución industrial hubo, por así decirlo, mano de obra barata, un cierto esclavismo, y sabemos perfectamente, gracias ahora que vivimos en la hora del conocimiento, la educación obligatoria en la antigua Prusia tuvo una visión militarista, de sumisión. Para nada el mundo emocional no existía. Tenían que los hijos de las clases bajas tenían que estar, como por así decirlo, en un corsé, y
ser programados según las nociones de ese sistema en el que se estaba desarrollando. Y ahí está muy conectado a muchas de los sistemas educativos que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX, muy conectado con el desarrollo de los países que tuvieron dictaduras, y como tal la educación obligatoria da unas materias a los niños, adolescentes, y en el cual hay unos programas de educación que se tienen que seguir. En esos programas de educación hay los maestros tienen unos tiempos para enseñar esos aprendizajes a los niños. Es verdad que en las etapas no obligatorias se estimula mucho a los niños a nivel manual, cognitivo, desarrollo del juego, la imaginación, todo mucho más lúdico, pero cuando se van a etapas de la educación obligatoria, donde ya todo es mucho más rígido, todo es mucho más estructurado, y claro, se tienen que adaptar a un horario donde son muchas horas de estudio, de estar en una institución educativa donde los encierran y tienen que coger muchos libros y estar ahí en esos horarios, porque de alguna manera las estructuras económicas en las que estamos están muy asociadas a la estructura de los sistemas educativos obligatorios, que a su vez esos niños que, por ejemplo, en mi generación, en las anteriores y en las actuales, se tienen que adaptar a un sistema económico. Y en las raíces puras de la educación obligatoria, que estuvieron conectadas con un sistema militar de sumisión, de obediencia, de un sistema de por puntos, y lo que vale eres un número, pero no eres más allá de ese número, y tienes que competir y estás en mi generación, por ejemplo, todo era con tenías que aprender mucha teoría, pero el mundo, por así decirlo, más práctico a nivel de entender esa teoría o esa enseñanza siempre se escupía en los exámenes, y de ahí te daban un número, y a través de ese número te decían, bueno, sabes esta materia, esta asignatura, has aprobado y tienes este título y tal, y eres listo, eres más inteligente porque te has adaptado a este sistema rígido, a este sistema que ve al ser humano, donde la persona es obediente, es sumisa, y te educan, por así decirlo. Pero entendiendo también que actualmente a nivel globalizado tenemos instituciones supranacionales que dictan las órdenes desde, por ejemplo, desde la UNESCO y desde los ministerios de educación, y desde los ministerios de educación están los departamentos de educación, y a su vez bajan a los high school, a las escuelas, a los institutos, a las universidades, y de ahí, desde arriba, de las altas esferas, está todo bien estructurado para que los más jóvenes aprendan unas materias, pero
se olvidan del el autoconocimiento, del mundo de las emociones, del mundo del autoconocimiento, no solamente de cómo funciona nuestro cerebro, de nuestro mundo emocional, porque no basamos la educación en una educación emocional. Y como todo, en la educación más tradicional hay unas materias donde se estimulan ciertas inteligencias y como todo, ahí se queda todo. Y es verdad que hay una diferenciación entre educación pública, educación concertada y educación privada. La educación pública es la que más falta de recursos tiene comparada con la concertada o con la privada. En la actualidad, me refiero. O en mi época cuando estudiábamos en el high school. Entonces, quiero daros una exposición de que la educación como tal, obligatoria en sus orígenes, en la era industrial, tuvo una visión de que la gente se adaptara a un sistema económico donde la gente fuera sumisa, donde se adaptara en la primera revolución y segunda revolución industrial. Era necesario que la gente no pensara y fuera sumisa y trabajara en trabajos muy repetitivos. Y eso a su vez se fue desarrollando, como dije, en el siglo XX hasta llegar a nuestros tiempos. Y los educadores y padres, madres y otras ramas de educación se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX con una visión de permitir o de ver y nutrir a los niños y al ser humano de otra manera. Entonces, en la educación alternativa o heterodoxa que se fue desarrollando, hay varias ramas. Yo estudié una concreta con una gran maestra y en esas ramas está la educación Waldorf, la educación Montessori, la pedagogía libre. Luego tenemos padres donde crean asociaciones y permiten a través de pagos colectivos educar a los niños según la pedagogía que los padres estén más acordes o la visión educativa. Luego tenemos pedagogía bosque escuela, donde hay escuelas infantiles y escuelas de primaria donde los niños aprenden en la naturaleza y cogen muchos materiales y recursos de los árboles, de las hojas, del suelo, de la montaña. Es un aprendizaje muy vivencial. Y luego tenemos otras pedagogías que utilizan mucho todo lo artesanal, lo manual, todo el tema de educación emocional y de inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional fue un concepto que se desarrolló por un famoso psicólogo llamado Daniel Goleman. La inteligencia emocional es la inteligencia que tenemos los seres humanos o la capacidad de regular nuestras propias emociones, de autoconciencia. ¿Qué siento? Siento miedo, siento tristeza, siento alegría, siento rabia. Y en el mundo emocional que tenemos los seres humanos es la guía en la cual nos expresamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nos dan una carga, una impronta donde nos da una brújula y donde según en qué entornos, si ha sido entornos de más represión,
de más apertura emocional, nos permite regular nuestras emociones, como digo yo, puede ser como un mar turbulento a veces nuestras emociones, y a veces nuestras emociones están calmadas como un río que fluye lentamente, y a veces cuando sentimos rabia y a veces están como un caldero lleno de fuego ardiente, y a veces nuestras emociones pueden estar como en la noche oscura, cuando nos puede aparecer, yo qué sé, un zombie, algo que nos da miedo, y nos pueden ensombrecer, oscurecer y sobresaltar. Y en verdad todas las emociones, el miedo, la alegría, el enojo, la tristeza y el amor, y otras, todas tienen un significado y todas nos ayudan a nuestro desarrollo en lo social y en lo personal, para conocernos y para saber utilizarlas, para focalizarlas en nuestros objetivos, en nuestra vida personal, en nuestro desarrollo humano, en nuestro bienestar, en el poder compartir con otras personas, el poder básicamente vivir. Gracias a ellas, y también nos hace humanos, y educar las emociones es algo, gestionarlas, conocerlas, aceptarlas y integrarlas en nosotros, en nuestras experiencias más bonitas, más tristes, más impactantes, incluso la pérdida de alguien querido, y todo, transformarlas o encauzarlas para hacernos personas más resilientes y por así decirlo, convertirnos en mejores seres humanos. Porque el niño tiene todas las potencialidades. Había una psicóloga, una educadora, que hablaba que las emociones en el kindergarten, o sea, nuestro cerebro y nuestras emociones sería como un árbol con muchas ramas, donde es un árbol muy frondoso, con muchas luces. Simbolizo las emociones con como estrellas, y según cómo regamos, cómo tratamos a ese niño, qué herramientas se les permite para encauzar su autoestima, el entender esas pequeñas luces, esas sombras, esas luces, ese rojo, ese azul, esa mancha negra, esa mancha rosa, son todas emociones que todas son ricas y todas nos enseñan algo para una madurez, una trascendencia. En la educación tradicional para nada interesaba el mundo emocional, y ya sabemos por todas las investigaciones del cerebro, porque en los años 90 fue la época del desarrollo de las investigaciones de la neurociencia de los Estados Unidos. En ellas se vio el interés por investigar por parte de científicos y gobiernos cómo funcionaba el cerebro, pues para todo el tema de tratamiento de enfermedades, pero también se fue desarrollando una rama que se llama la neuroeducación, que la neuroeducación es una rama que utiliza todos los avances de la neurociencia aplicada a la educación, y sabiendo que nosotros tenemos un cerebro triuno, a través que se desarrolló de una teoría de Paul MacLean. Tenemos un cerebro racional,
donde se procesan todos los procesos racionales, un cerebro emocional, un sistema límbico, donde se procesan las emociones, y tenemos un cerebro reptiliano instintivo, donde ese cerebro busca la supervivencia, busca el instinto de reproducción, alimentación. Entonces, nosotros somos un todo en el cual debemos estimular en la educación todo lo que somos, y muy importante que en la adolescencia y la juventud se conozca todo sobre el desarrollo básico, para que esos adolescentes jóvenes se fascinen de lo que somos como seres humanos y haya una estimulación importante intelectual y humana. Ya antes os he hablado sobre las pedagogías que hay, y hay una que estudié muy bonita que se llama la educación sugestopédica. La educación sugestopédica fue una pedagogía alternativa que la desarrolló Georgi Lozanov, que fue un psiquiatra, hipnoterapeuta, educador, en el cual la sugestopedia, la pedagogía alternativa, se desarrolló en Bulgaria en los años 60. Este educador, psiquiatra, hipnólogo, veía que el ser humano tenía un potencial, todos los seres humanos tenían un potencial inmenso, y en el cual nosotros, como seres humanos, había que desbloquear y activar y dar esos recursos a los seres humanos para estimular el potencial mental, emocional, intelectual, y con los recursos y herramientas que desarrolló pudo hacer grandes logros. Se llama también aprendizaje acelerado, se llama sugestopedia, o aprendizaje acelerado multisensorial. En la pedagogía sugestopédica, los alumnos y el profesor se le da una visión en la cual se transmite alegría, un entorno, se estimula a nivel emocional un entorno positivo, donde las emociones positivas son estimuladas mediante la risa, el humor. Las clases de sugestopedia para el profesor o profesora son unos entornos donde el arte y la creatividad, el color, es un lugar que entra para que la persona se estimule con la belleza y se estimule con un cuadro de Da Vinci, con un lugar donde se les permite también la libertad de poder vestirse como quieran, o incluso en momentos específicos de la clase se permite, en actividades, se permite disfrazarse a los alumnos. Lo interesante es que con las emociones positivas, la alegría, el humor, entorno donde los alumnos se sientan protegidos, estimulados, escuchados. Hay una teoría que se llama el efecto Pigmalión, donde dice que la visión que el profesor, porque un profesor de sugestopedia es un profesor que
estimula la autoestima, la confianza en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Porque se ha visto en estudios que si un profesor o que el profesor de sugestopedia se considera un acompañante, acompaña en el proceso de aprendizaje. Y se ha visto que si a un profesor en estudios se le estimula de forma negativa al alumno, el rendimiento académico del alumno puede ser afectado porque las etiquetas limitan y el condicionamiento negativo, dependiendo cómo se lo tome el alumno, pero de forma reiterada, podemos influir en los procesos de aprendizaje de los alumnos. La sugestopedia tiene dos términos: la sugestión y la desugestión. En la sugestopedia, originariamente en los años 60, en la época del comunismo, que Bulgaria, donde perteneció este educador, psiquiatra, pertenecía a la Unión Soviética, estaba todo muy hermético. La sugestopedia se desarrolló en los inicios con objetivos de desarrollo militar. El desarrollo militar, porque lo primero que utilizaron de herramientas fueron la hipnosis. En estados de hipnosis se empezó a utilizar para los militares, para los procesos de aprendizaje para la guerra. Y el doctor, el psiquiatra, hipnólogo, educador, empezó por esa parte y con las décadas, en los años 70, 80, 90, se dejó la hipnosis y se empezó a exponer herramientas en las clases de sugestopedia, donde se creaban dinámicas de grupos en las actividades que se les ponían a los alumnos basadas en el teatro. Se creaban juegos y ejercicios en los adolescentes o en los adultos que fomentaran aprendizajes vivenciales, porque no solamente se les exponían teorías o libros, que todo eso como en la educación tradicional, tenían exámenes, sí, pero muchas de las cosas que se intentaba exponer eran también muy vivenciales, y el humor y la alegría se exponían mucho en clase por parte del profesor. En las técnicas de la sugestopedia o del superaprendizaje, como ya os dije antes, hay teorías basadas en la neurociencia, donde se aplican en clases de sugestopedia. Se utiliza la música clásica en clase de sugestopedia. Se utilizan técnicas de meditación y de relajación. Se crea un clima apropiado y positivo en clase por parte del profesor. El juego, el color, se fomentan y se crean técnicas para una comunicación asertiva en clase por parte del profesor y se les enseña a los alumnos. El juego en muchas de las materias se aplica y es una educación multisensorial. Es una educación donde se estimula la vista, el olfato, el gusto, la parte auditiva, se hacen ejercicios físicos en clase, porque hay momentos de activación
donde los alumnos pierden la atención. Y en esa pérdida de atención, porque sostenida en el tiempo, no todos los alumnos pueden estar en clase escuchando lo mismo. A veces hacen ejercicios físicos para centrar la atención, ejercicios cuando hay mucho trabajo, muchas tareas, hay momentos de hacer ejercicios de relajación, visualización, para centrar a los alumnos, relajarlos. Y eso el acompañante, el profesor de sugestopedia, ve momentos donde los alumnos ve que están perdiendo la atención porque están mucho tiempo sentados. Pues vamos a activarlo, vamos a hacer dinámicas de ejercicio físico, o momentos en el cual se necesitan relajar, pues hacemos técnicas de relajación, visualización, en el cual estimulamos el sistema simpático y parasimpático y estimulamos entornos donde los alumnos se sientan seguros a nivel emocional, seguros a nivel físico y seguros en el cual se estimulan las áreas racionales, emocionales y físicas. Como os he dicho antes, hay una teoría, se llama la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, y nosotros aprendemos con esos 3 cerebros, igual que estimulamos y hacemos actividades auditivas, visuales, olfativas, físicas y muy vivenciales. Aparte de todas las teorías, libros y demás actividades, que permite generar una educación que les damos una confianza, una autoestima, herramientas que estén basadas en las neurociencias, con dinámicas, un clima apropiado, unas herramientas que les permita gestionar mejor sus emociones, entenderlas, pues que los alumnos aprenden, quieren ir a clase, quieren experimentar, y se les permite momentos de poder hablar y expresarse, que aman aprender. Me gustaría hablaros de unas frases muy lindas de Georgi Lozanov, que expresan la esencia de la sugestopedia, que dice: siempre pensé que metafóricamente somos ángeles caídos, dioses bloqueados, personas hipnotizadas que han creído en su limitada nulidad, y hemos resignado porque cada salida al exterior de la norma socio-hipnótica de las capacidades humanas muchas veces ha sido castigada. Pero tenía un sueño, y ese sueño persistente me susurraba, me hablaba, me gritaba. Sí que hay una forma de comunicación para dioses bloqueados, para gente hipnotizada, y este método y esta forma de comunicación va a cambiar las cosas, y todos aprenderán y desarrollarán mucho más rápido, con mucha más creatividad y alegría. ¡Oh, qué bonito!, ¿no? Pues la verdad, la sugestopedia hay que dar una visión de que no hay fracaso escolar. No hay fracaso escolar. Hay que dar una visión de que los sistemas educativos no se adaptan a las necesidades de los alumnos. No hay una educación personalizada. Porque en la sugestopedia también trabajamos con las inteligencias múltiples. Los seres humanos, hay una teoría de un educador psicólogo en los años 80, que habló de que tenemos entre 8 y 10 inteligencias, en los cuales los seres humanos tenemos una inteligencia emocional, una inteligencia social, una inteligencia verbal, una inteligencia creativa, una inteligencia ecológica, tenemos incluso una inteligencia espiritual. En las inteligencias múltiples de Howard Gardner, psicólogo, educador, fue una
una teoría revolucionaria en el ámbito de la educación, y en las clases de sugestopedias intentamos por todos los medios estimular las inteligencias más débiles y potenciar las más fuertes, e intentar equilibrar. Porque, como digo yo, los seres humanos somos seres integrativos, en el cual somos mente, emociones, tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cuerpo y tenemos un mundo emocional donde debemos darles autoconciencia, regulación, ayudarles a desarrollar más empatía, más capacidad social, habilidades sociales. Entonces, la sugestopedia, yo me formé por la Asociación Internacional de Educadores Sugestopédicos, por una profesora alemana que tenía una empresa internacional en Nuremberg, y le mando un fuerte abrazo y saludo desde España. Y la verdad, la sugestopedia es una visión de dar al ser humano una visión positiva, una visión de que todos los seres humanos, mediante una inteligencia normal, mediante que no haya una afectación neurológica o ningún problema en nuestro organismo, podemos llegar a desarrollar nuestras pasiones, todo aquello que por derecho natural hemos venido a dar nuestro pequeñito grano de arena, uno en el ámbito educativo, uno en el ámbito de la psicología, otro en el ámbito más casual, más mundano, otro en el ámbito espiritual. Hay una cosa muy interesante que me gustaría hablaros sobre el homeschooling, educación en casa. Muchas de las visiones heterodoxas o alternativas cuestionan los sistemas tradicionales de los sistemas obligatorios estatales. Intentaron, como dije, desarrollar otras pedagogías más humanísticas, otras visiones que dieran herramientas, teorías científicas que promulgaran el derecho del ser humano a brillar y a adaptarse a la persona, sobre todo darle tiempo, porque los seres humanos todos necesitamos unos tiempos y respeto y amor y cariño para que ese potencial de todo, de esos árboles, de esos robles que dije, con esas luces brillen en todo su potencial. El homeschooling, escuela en casa, es otra forma que en muchos países también se está dando. En mi país, en España, lo hay, aunque cuesta, pero existe, y conozco casos de padres que han educado en sus hijos en casa y eran muy criticados, y eran a lo mejor han sido profesores, educadores, o han tenido otras personas. Conozco casos en España de un niño, se llama Lucho, lo conocí con 12 años, y sus padres, educadores, lo educaron en casa, vivió en una aldea con otros niños, en plena naturaleza, y claro, aprendió matemáticas, aprendió todo lo más importante, lengua, idioma, pero lo más importante, que ese niño, al no estar estimulado con la educación obligatoria, ese niño era un apasionado por las ornitología, sabía todos los pájaros de su zona, todo, y era impresionante. Me encantaba ver un niño con esa pasión. Yo decía, de cuando tenía su edad no sabía ni lo que me gustaba, ni no sabía lo que era mi pasión, no me autoconocía emocionalmente, y ese niño, wow, era un torbellino.
Luego conocí otro caso de una joven de 18 años que su mamá la educó, era educadora, y por todos los medios intentó sacarla del sistema educativo, y esa con 18 años se sacó su título de high school a los 18, pero tenían un nivel de aprendizaje, una estimulación a nivel emocional, una pasión, y quería aprender, y ¡wow! Yo decía, qué bonito, qué bonito. El homeschooling, igual que hay un, ahora no recuerdo el autor, pero hay un hombre francés que escribió un libro, Yo nunca fui a la escuela, que no recuerdo al autor, pero básicamente este señor francés aprendió en casa, en homeschooling, escuela en casa, le estimularon sus padres o otros entornos educativos, y lo más sorprendente es que llegó a a escribir libros, a hacer conferencias, a hacer películas, y no pasó por el sistema educativo. Dijo, nunca tuve notas, nunca. Y aún así me desarrollé. El ser humano puede aprender a desarrollarse también por otros medios no oficiales, igual que oficiales. A ver, no niego que el ser humano tiene todo el derecho a educar a sus hijos como quiera, pero igual que unos tienen derecho a educarse en el sistema obligatorio, porque los padres son más tradicionales en ese aspecto, y otros tienen otras visiones más heterodoxas también. En la riqueza, la biodiversidad del ser humano, en su mentalidad, actitud, emociones y experiencias, tiene el derecho a ser libre y a desarrollar todo esa potencial que tiene el ser humano. Y con esto espero que os haya gustado. Os he dado las visiones de la educación tradicional que conozco, las visiones de la educación más heterodoxa, y con esto espero que os haya gustado, y os mando un beso, un fuerte abrazo, y nos vemos en el siguiente vídeo.